Estamos viendo, muchachos. Sí, sí se ve, doctor. Ok, gracias. Vamos a ver la última parte que hemos visto en la anterior clase. Se refiere a la vía catabólica. Recuerden que dijimos que el ciclo de Krebs está involucrado en importantes vías catabólicas, es decir, degradación y producción de energía, y vías anabólicas, es decir, procesos sintéticos. Un segundito. En la primera vía catabólica hemos revisado cómo los hidratos de carbono provenientes de los distintos polisacáridos y disacáridos, como glucosa y fructosa, entran al proceso de la glucólisis y se convierten en piruvato, y tenemos el proceso cíclico, varios pasos del proceso cíclico. No he hecho énfasis en las enzimas que tiene cada uno de los pasos por no cargar de información innecesaria, pero sí hemos anotado la enzima que cataliza el paso entre el isocitrato y el alfa-acetoglutarato, la isocitrato deshidrogenasa, porque vamos a ver que esta se inhibe más adelante para permitir otros procesos. Recordarles de que fuera del ciclo, en este paso hay una molécula de NADH y hay una ganancia, y dentro del ciclo tenemos 1, 2, 3 NADHs, un ATP y un FADH2. Luego hemos visto la vía catabólica proveniente de las proteínas. Hemos indicado de que esta vía no es una vía que se presente cotidianamente, digamos, sino solamente en casos graves de desnutrición, de inanición, donde los hidratos de carbono y donde los ácidos grasos ya se acabaron. Entonces el organismo empieza a oxidar las proteínas estructurales, lo que es muy grave. Estas proteínas se degradan en los respectivos aminoácidos, y algunos de estos, no todos, se convierten en intermediarios del ciclo para poder degradarse y producir energía. Y finalmente vimos la vía catabólica a partir de los lípidos, donde cuando hay necesidades extraordinarias de energía en el ejercicio intenso, por ejemplo, o en un periodo más o menos largo de ayuno, los lípidos mediante las lipasas se degradan a ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos entran a la beta-oxidación en la mitocondria y producen una cantidad importante y grande de coenzimas reducidas como NADH, FADH2, y bueno, que estas dos se van a ir a la cadena de transporte de electrones a producir ATP. Y acetilcoenzima A, una gran cantidad de acetilcoenzima A que ingresa a la mitocondria y allá va a producir la energía que hemos señalado en pasos anteriores. Una cantidad de energía elevada, digamos, aproximadamente por cada ácido graso, en promedio unos 120 ATPs. Eso es lo que vimos en clases anteriores. Ahora vamos a ver la vía anabólica, es decir, los procesos que gracias al ciclo se producen de vías sintéticas, por ejemplo, síntesis de ácidos grasos, por ejemplo, síntesis de aminoácidos no esenciales, por ejemplo, intermediarios para la síntesis del hemo. Hemos visto en la vía anabólica que mediante las enzimas desaminasas y transaminasas se permite que intermediarios del ciclo de Krebs se conviertan en aminoácidos. Hemos señalado que los aminoácidos que se van a sintetizar son los aminoácidos, no son los aminoácidos esenciales, puesto que estos hay que consumirlos. Luego hemos visto en la vía, creo que hemos quedado ahí, en la vía anabólica, cómo
los hidratos de carbono, principalmente ellos, y muy poco los aminoácidos, pueden ir a la vía de síntesis de ácidos grasos cuando estos hidratos de carbono se consumen en abundancia. Entonces se convierten en una reserva importante y es una vía de importancia también, valga la redundancia, para el problema de la obesidad. Entonces los hidratos de carbono, mediante la glucosa en la glucólisis, van a producir piruvato. El piruvato va a entrar a la mitocondria y mediante la piruvato deshidrogenasa se va a convertir en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato y nos da citrato. Esta es la sustancia que va a salir de la mitocondria para dirigirse a la síntesis de ácidos grasos. Pero el por qué no continúa el citrato en la vía de producción de energía, producción de NADH, ATP, FADH2, porque como veremos, esta enzima que les he señalado anteriormente, la isocitrato deshidrogenasa, acá en negro, IDH, va a unirse a otras sustancias que son una expresión de exceso de energía. Si vamos a guardar los hidratos de carbono como grasa, será pues cuando ya no hay necesidad de utilizar esta energía de los hidratos de carbono, de la glucosa. Entonces, quiere decir que hay energía en abundancia, como ATP, por ejemplo, o como NADH, o como la misma acetilcoenzima A, que van a inhibir a esta enzima clave, enzima de control. Una vez inhibida, se elevará la concentración de isocitrato, pero también del citrato. Una lanzadera se activa y saca el citrato de la mitocondria y se reconvierte este citrato en acetilcoenzima A y nuevamente en oxalacetato mediante la citrato liasa. Entonces, la acetilcoenzima A, así producida fuera de la mitocondria, se dirige a la síntesis de ácidos grasos. Ahí está el oxalacetato. A la síntesis de ácidos grasos, y estos se van a guardar como triacilgliceroles, uniéndose 3 ácidos grasos a el alcohol glicerol. Aquí tenemos un esquemita que nos puede mostrar los ácidos grasos, acetilcoenzima A, un transportador que es la acilcarnitina, y entra a la mitocondria y esta acetilcoenzima A entrará al ciclo de Krebs para cumplir su proceso de producción de energía. Al revés, el citrato sale de la mitocondria y allá se reconvierte en oxalacetato fuera de la mitocondria y en acetilcoenzima a la síntesis de ácidos grasos. Veremos ahora la vía anabólica. La síntesis de glucosa, es decir, lo que se llama gluconeogénesis, un proceso importante que es una garantía de vida en condiciones extremas de inanición, de escasez de alimentos, procesos o problemas por los que el ser humano y la humanidad en su conjunto, a través de miles de años, ha pasado varias veces y que es una garantía, es un mecanismo de seguridad extremo, el que podamos sintetizar glucosa nosotros mismos cuando no existen hidratos de carbono en la dieta y permitir así que el organismo en su conjunto se alimente, pero lo más importante, que el cerebro reciba glucosa, que es su fuente, que es la única fuente de energía. Entonces, los mecanismos de evolución a lo largo de millones de años han permitido que los géneros Homo puedan tener este mecanismo de seguridad, es decir, que podamos sintetizar glucosa. Vamos a definir que entonces es la síntesis de glucosa a partir de sustancias diferentes a hidratos de carbono.
El lugar en el que se produce esto es doble. Una parte tiene que ver con el citosol y otra con la mitocondria. Una parte tendrá que ver, pondremos acá, porque tanto la glucólisis del citosol como el ciclo de ácido cítrico de la mitocondria participan en la gluconeogénesis. Y las sustancias gluconeogénicas y sus fuentes son el lactato, cuya principal fuente es la glucólisis dentro de los eritrocitos. Por si acaso alguien todavía no lo sepa, es que en los eritrocitos, al no haber mitocondrias, entonces el resultado siempre es lactato, no piruvato, porque al no existir mitocondrias, la glucólisis es de carácter anaerobio. También aminoácidos participan. Los aminoácidos también participan en este proceso y los llamaremos aminoácidos gluconeogénicos. Es decir, no son todos los aminoácidos. Y finalmente tenemos al glicerol. Este tiene importancia doble porque el glicerol proviene de la hidrólisis de los triacilgliceroles, que son la fuente de reserva más importante, la fuente de energía de reserva más importante. Entonces, cuando un triglicérido se hidroliza para liberar grasas, para que se oxiden, también libera glicerol, que se va a dirigir en estas circunstancias en que se necesita energía, o tal vez glucosa nada más, se convierten entonces a través de un proceso en este carbohidrato. La primera vía, a partir del lactato. El lactato entonces, producto de la glucólisis anaerobia en los eritrocitos siempre, o en casos excepcionales, producto de la glucólisis anaerobia en otros tejidos, en casos de hipoxia tecidual. Entonces, vamos a ver que para comprender todo el proceso de la gluconeogénesis, en parte esta se lleva a cabo por el reverso de las enzimas de la glucólisis, no todas. Hemos mencionado, o mejor dicho, han conocido ustedes que la glucólisis tiene 3 barreras energéticas, que las vamos a ver en un momento. Estas 3 barreras energéticas tienen su propio mecanismo, sus propias enzimas. En cambio, el resto de la glucólisis está conformado por pasos reversibles. Por lo tanto, una parte de la glucólisis va a utilizar el reverso, una parte de la síntesis de glucosa va a utilizar el reverso de la glucólisis. Empezamos entonces recordando un poco que la glucosa, en el primer paso de la glucólisis, que es irreversible, se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se convertirá en fructosa 6-fosfato en una forma reversible, y esta fructosa 6-fosfato en la fructosa 1,6-difosfato en un paso reversible también. Reversible, reversible. Luego el resto, a partir de este carbohidrato, de este monosacárido de 6 carbonos, son pasos reversibles hasta el fosfonorpiruvato. Recordemos, está aquí la dihidroxiacetona fosfato, el gliceraldehido 3-fosfato, el 1,3-difosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato,
el 2-fosfoglicerato, el fosfonolpiruvato y finalmente el piruvato. Ahí está el fosfonolpiruvato en el paso reversible. Entonces tenemos 3 barreras que se contabilizan desde el piruvato, pasando por la fructosa 1,6-difosfato a la fructosa 6-fosfato en la segunda barrera y la primera barrera de la glucosa 6-fosfato a la glucosa. Ese es el orden cuando se menciona primera barrera, porque esto es lo que hay que remontar. Segunda barrera y tercera barrera. Aquí ya tengo yo mis flechitas para señalar cómo se remontan estas. Lo que vamos a ver ahora es cómo el piruvato va a dar un rodeo por el ciclo de Krebs para poder remontar esta primera barrera. Aquí ya tenemos más o menos el esquema de las flechitas, ¿sí? Hasta fosfonolpiruvato. Entonces, esto se produce cuando el lactato de los eritrocitos o excepcionalmente de problemas de falta de oxígeno en los tejidos en general, entra a la mitocondria y allá se convierte en piruvato mediante una piruvato, ya no la deshidrogenasa, sino una piruvato carboxilasa. El piruvato, entonces, dentro de la mitocondria, acá sigue otra ruta, ya no se va a convertir en acetilcoenzima A, sino en oxalacetato. El oxalacetato no va a continuar la vía catabólica, porque otra vuelta, esta enzima que hemos señalado en imágenes anteriores, está inhibida debido a que hay una gran cantidad de acetilcoenzima A que está produciéndose por la hidrólisis de los triglicéridos cuando hay necesidad de glucosa y de gluconeogénesis. Esa enzima se va a volver a inhibir y la dirección ha de ser al revés. En vez de oxidarse, se va a reducir el oxalacetato a su anterior intermediario, que es el malato. Entonces, el malato va a convertirse mediante la malato deshidrogenasa, lo mismo que ocurría dentro de la mitocondria, en nuevamente oxalacetato. En este paso se utiliza como insumo inicial una coenzima NADH que la vamos a ver al final en esta parte de acá. Me esperan un segundito, por favor. Hola, mi amorcito. ¿Te puedes quedar acá conmigo? Mientras termino mi clase, que no va a tardar mucho, ¿ya? Aquí está abierta la puerta, puedes entrar nomás en mi micrófono, ¿ya? O leer mientras yo trabajo, ¿ya? Muy bien. Hemos recibido una alumnita más. Aquí tienes uno. Entonces, fíjense, esta parte de acá, malato oxalacetato, es la misma que en la vía catabólica viene de malato oxalacetato en esta dirección, solamente que aquí ocurre fuera de la mitocondria. Malato oxalacetato. Acá vamos a ver al final la importancia de un insumo, que es el NADH. Una vez que se ha formado el oxalacetato, una otra enzima que es la fosfonolpiruvato carboxicinasa, que no la estoy anotando, por lo tanto no voy a pedir yo eso, convierte al oxalacetato en fosfonolpiruvato. Ya no me interrumpas, ¿sí? Terminaré mi clase. Y luego ya tenemos el fosfonolpiruvato que va a remontar toda esta vía hasta llegar a la segunda barrera, que es la de la fructosa 1,6-difosfato, que se va a remontar mediante una fosfatasa. Todo lo que es una fosfatasa significa retirar el grupo fosfórico. Se va a retirar el grupo fosfórico del carbono 1 de la fructosa y se va a convertir ahora en fructosa, solamente en fructosa 6-fosfato. Este paso de acá a glucosa 6-fosfato es reversible, utiliza la misma enzima isomerasa, y luego tenemos finalmente la intervención de una otra enzima que es otra fosfatasa
Su nombre completo, tal vez les interese más adelante, es la glucosa 6-fosfatasa, así de sencillo. Tenemos la glucosa lista para ser liberada a la circulación sanguínea en los momentos en que se necesita, entonces, remediar la ausencia de glucosa. Esto es lo que les decía. El NADH, el NAD positivo es un insumo importante acá en este paso. Lo mismo queda acá, de malato a oxalacetato dentro de la mitocondria. Es importante porque su ausencia va a impedir gluconeogénesis. Vamos a relacionar esto con el consumo excesivo de etanol al finalizar el tema. Gluconeogénesis a partir de aminoácidos gluconeogénicos. El esquema también es acá sencillo. Tenemos prácticamente lo mismo, solamente que los insumos, el insumo no es el lactato acá, sino son los aminoácidos gluconeogénicos. Sí, mamita, estoy pasando clases, ¿no? Ya, hijita, ya, qué lindo. Bueno. Entonces, varios aminoácidos son gluconeogénicos, no todos. Y estos, otra vuelta, se convierten en intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, en oxalacetato o, por ejemplo, en el alfa-acetolutarato. Y la vía es similar. Esa vía, entonces, hace que el oxalacetato se convierta en malato o que el alfa-acetolutarato y otros intermediarios se conviertan en malato. Todos llegan a malato. Y como la vía catabólica está inhibida mediante la inhibición de la isocitrato deshidrogenasa, entonces tenemos necesariamente que el malato se convierte otra vuelta en oxalacetato y con el insumo NADH y seguimos la vía que ya conocemos. Pues no hay mayor cambio, excepto que la fuente ya no es el lactato, sino los aminoácidos gluconeogénicos. Finalmente, la tercera vía, a partir del glicerol, para que se ubiquen. Solo he anotado acá la parte superior de la glucólisis, para poder ahorrarme más garabatos por aquí abajo. Y vamos a empezar por acá, esta vía, cuando hay hipoglicemia, entonces se desencadenan procesos hormonales, como el glucagón, la adrenalina, que van a, además de incentivar la gluconeogénesis, van a facilitar o incentivar la hidrólisis, la lipólisis, la hidrólisis de los triglicéridos como principal reserva. Porque si hay hipoglicemia, si hay necesidad de glucosa, pues se necesita energía que provenga entonces de la oxidación de los ácidos grasos. Triglicéridos se hidrolizan, se convierten en ácidos grasos y se convierten en glicerol, triacilglicerol. El glicerol se va a convertir en glicerol 3-fosfato y mediante la participación de una molécula de NAD oxidado, va a convertirse en la dihidroxiacetona fosfato. Otra vuelta, recalco, esta coenzima oxidada, porque se está gastando en este paso. Y vamos a ver que el alcohol hace que todas las reservas de NAD oxidado se utilicen y no hay para esta vía ni para las otras dos que hemos mencionado. El resto podemos ver acá, el glicerol 3-fosfato mediante este paso, mediante una deshidrogenasa, se convierte en la dihidroxiacetona, que se condensa con el gliceraldehído 3-fosfato y se va a convertir en la fructosa 1,6-difosfato. El resto está en manos de las dos fosfatasas. Aquí lo que mencionábamos hace un momento, el rol de las hormonas en la regulación de las vías catabólicas. Ya no me falta mucho, ¿eh? Un ratito. Aquí están las tapas, las tapitas.
Tenemos entonces hormonas y glicemias. Una primera hormona que vamos a ver es la insulina. La insulina tiene receptores de insulina en varios tejidos, en muchos tejidos, digamos, que a través de una cascada metabótropa, es decir, una cascada de varias reacciones, va a activar a uno de los distintos, o a varios de los genes de la proteína GLUT. Entonces tenemos varias proteínas GLUT, las vamos a examinar rápidamente. La GLUT1 es una proteína que está presente, que se va a sintetizar en el cerebro. Sí, ratito. En el cerebro y glóbulos rojos. ¿Cuál es la importancia de esta proteína GLUT? Es de que es muy sensible. Y tiene que ser así porque ya les he mencionado que el cerebro solamente se alimenta de glucosa. Entonces, incluso en condiciones de hipoglicemia moderada y a veces severa, esta GLUT, esta proteína GLUT, se va a encargar de meter todo lo que pueda y lo que haya de glucosa al cerebro y también a los glóbulos rojos. Entonces, glóbulos rojos, ¿por qué? Porque los glóbulos rojos también solamente se alimentan de glucosa porque no tienen mitocondria. Entonces, pueden comprender realmente cómo es de increíble nuestro metabolismo. Vamos a bajar esta casita. Luego tenemos a GLUT2. Ahorita termino, mi amorcito, nos faltan pocos minutos. De nada, mi amor. Luego tenemos GLUT2, cuya principal, además de otros tejidos, es el páncreas y el hígado. Aquí la sensibilidad es baja. Espero que no les moleste esta pequeña cosita que está aquí arriba. El páncreas y el hígado con baja sensibilidad. Es decir, esto quiere decir que solamente cuando hay una elevación importante de glicemia, el páncreas despierta en sus células beta acá, ¿no? Por si acaso. Solamente cuando hay una elevación de la insulina después de alimentos, después de comer hidratos de carbono, entonces se activan estos GLUT en el páncreas para permitir, ahorita estoy trabajando, para permitir entonces de que ingrese la glucosa a las células pancreáticas y también en el hígado, pero lo importante acá en el páncreas. En páncreas, ese ingreso va a desencadenar glucólisis. En páncreas ingresa glucosa, vamos a poner. Glucosa. Y este inicia glucólisis y aumenta la ATP. Sí, y aumenta la ATP. Si aumenta la ATP, se cierran canales de potasio. Se cierran canales de potasio y esto induce despolarización. Esto permite la entrada de calcio y fusión de vesículas de insulina en membrana.
Aquí está resumido. Entonces, ¿cómo hace su efecto en el páncreas para que éste despierte, digamos, células beta y libere insulina? Repito nuevamente, vamos a agrandar esto. Son transportadores de baja sensibilidad, es decir, que tiene que aumentar bastante para que esto ocurra, permitiendo de que todavía no haga su efecto, mientras en el cerebro estamos todavía con esa glicemia bajita para garantizar que el cerebro siempre tenga preferencia. En el páncreas ingresa la glucosa y esta se inicia en la glucólisis, aumenta por lo tanto el ATP, este cierra canales de potasio y existe por lo tanto despolarización que permite la entrada de calcio y la fusión de las vesículas de insulina en la membrana. Eso es lo que estamos destacando acá. Luego tenemos GLUT3. En cerebro, igual que en el primer caso, con alta sensibilidad. GLUT4 en hígado y tejido adiposo. Aquí vamos a indicar que en músculo y en tejido adiposo la sensibilidad es baja. ¿Por qué sensibilidad baja? Porque una parte de la glucosa que ingresa al hígado se utilizará para producir ATP, pero una otra parte se utiliza para convertirla en glucógeno, que es una reserva. Entonces, otra vuelta, el hígado no puede priorizarse en la vía de guardar glucosa, mientras la glicemia esté bajita, porque esa glicemia bajita debe ir prioritariamente al cerebro, a los glóbulos rojos, tal vez algún otro tejido, porque el cerebro en especial solo se alimenta de glucosa. Por eso solamente cuando la glicemia es elevada, GLUT4 despierta, digamos, entre comillas, y permite el ingreso de glucosa al hígado para que se guarde. Por último, tenemos GLUT5 en intestino delgado. GLUT5 en intestino delgado y espermatozoides. La particularidad acá es que GLUT5 transporta fructosa, perdón. Transporta fructosa. Esa es la particularidad. Ok, vamos a repetir en grande esto último. GLUT3 en el cerebro tiene alta sensibilidad por razones que ya hemos explicado. Es la única fuente de energía. GLUT4 en hígado y tejido adiposo, baja sensibilidad porque el hígado es un órgano y el tejido adiposo muy respetuoso del cerebro y dice, entre comillas, sírvase usted primero, señor cerebro, cuando esté en exceso, cuando haya glucosa abundante, nosotros vamos a cumplir nuestra obligación para meter al hígado y al tejido adiposo y guardarlo. ¿Ok? Y finalmente el intestino delgado, con GLUT5 y espermatozoides que se dedican a transportar fructosa. Muy bien, muchachos. Hasta acá la clase. Continuamos el día jueves. ¿Alguna pregunta? Gracias, Lenny. Bueno, son ustedes apenas 25 gatos
Así es la vida del estudiante de medicina moderno. Buenos días, si no hay preguntas, nos vemos el jueves. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hola, doctor. Gracias.